Hola, bienvenidos a un nuevo video de química. En esta ocasión hablaremos sobre equilibrio ácido-base, autoionicización del agua, pH, soluciones tampón y explicar un ejercicio. Equilibrio ácido-base. Se denomina equilibrio ácido-base al balance que mantiene un organismo entre ácidos y bases, con el objetivo de mantener un pH constante. Se sabe que las funciones metabólicas de un organismo producen y consumen iones de hidrógeno consecutivamente. ¿Qué es un ácido? Un ácido, según la definición de Bronsted-Lowry, es una sustancia capaz de liberar iones de hidrógeno en una solución. Y según la definición de Lewis, es una sustancia la cual puede recibir un par de electrones. Hay dos clases de ácidos, ácidos fuertes y ácidos débiles. Un ácido fuerte, según la teoría de Bronsted-Lowry, es cuando muestra una gran tendencia a ser un protón. Y un ácido débil, según esta misma teoría, es cuando muestra una tendencia menor a ser un protón. Ejemplo de ácido fuerte sería el ácido perclórico, y un ejemplo de ácido débil sería el ácido sulfuroso, como se muestra en la diapositiva. ¿Qué es una base? Una base, según la definición de Bronsted-Lowry, es una sustancia capaz de disociar hidrones de hidróxido en una solución. Y además, según la definición de Lewis, es aquella sustancia capaz de donar un par de electrones. Al igual que los ácidos, existen bases fuertes y débiles. Una base fuerte se considera cuando la misma base, valga la redundancia, presenta una tendencia grande a aceptar un protón, y una base débil es cuando presenta una tendencia menor a aceptar un protón. Soluciones ácidas, básicas y neutras. Entre la relación ácido-base van a dar tres tipos de soluciones, que son las nombradas anteriormente. Bueno, empezando, una solución ácida se da cuando existe interacción entre un ácido fuerte y una base débil, lo cual se entiende que dentro de en la reacción van a existir más iones de hidrógeno, por lo cual la solución va a terminar siendo ácida. En una solución básica ocurre lo contrario, existe una interacción entre un ácido débil y una base fuerte, lo cual dentro de la reacción van a existir muchos más iones de hidróxido que de hidrógeno. Por eso la solución va a ser básica. En las soluciones neutras van a existir dos clases: cuando los ácidos y bases son fuertes y cuando los ácidos y bases son débiles, lo cual los dos darán una solución neutra. Ionización del agua. Para poder abordar este tema debemos recordar el concepto de ionización, que es un proceso químico o físico mediante el cual se producen iones. Estos son átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o a la falta de electrones respecto a un átomo o molécula neutra. A la especie química con más electrones que el átomo o molécula neutra se le llama anión y posee una carga neta negativa, y a la que tiene menos electrones, catión, teniendo una carga neta positiva. El agua pura es un electrolito débil que se disocia en muy baja proporción en sus iones de hidrógeno o hidrógeno e hidróxido o hidroxilo. De todos modos, dos moléculas polares de agua pueden ionizarse debido a sus fuerzas de atracción por puentes de hidrógeno que se establecen entre ellas. Aunque lo hagan en una proporción baja, esta disociación de agua en iones, llamada ionización, se representa según la fórmula que estamos observando. Al producto de la concentración de iones hidroxonio o hidronio por la concentración de iones hidróxido o hidroxilo se le denomina producto iónico del agua y se representa con la letra K, subíndice W. Las concentraciones de los iones se representan en moles sobre litros, que va a ser la molaridad. Este producto tiene un valor constante igual a 10 elevado a lo menos 14 a 25 grados centígrados, como se grafica en la ecuación. Debido a que el agua pura, por cada ion de hidrógeno, hay un ion de hidróxido,
la concentración es la misma, por lo que 10 elevado a la menos 7 por 10 elevado a la menos 7 va a ser igual a 10 elevado a la menos 14. De esta expresión se deduce que las concentraciones de hidronios, también llamados protones, y de los hidroxilos son inversamente proporcionales, es decir, para que el valor de las constantes se mantengan como tal, el aumento de las concentraciones implica la disminución de las otras. El pH es una unidad de medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad de una sustancia. Se expresa como logaritmo negativo de base 10 en la actividad de iones de hidrógeno. Asimismo, cuando se obtiene mediante una medida de pH un producto, sustancia o elemento ácido, quiere decir que posee una alta o baja cantidad de iones de hidrógeno, dependiendo del nivel. Por otra parte, en la medición se arroja una sustancia alcalina, es decir, una base, significa que no cuenta con estas concentraciones de iones de hidrógeno, por lo tanto, el pH no es más que un indicador de potencial de hidrógeno que se encuentra en tales sustancias. Entre los ejemplos de ácidos podemos decir que tenemos el ácido de bacterias, la lluvia ácida, el jugo de limón o el café. Asimismo, en los ejemplos de neutros tenemos la sangre o la leche. Por otra parte, ejemplos de base tendríamos la leche de magnesia, la lejía o el cloro. Soluciones buffer o amortiguadoras. Algunas veces es necesario preparar y guardar una solución con un pH constante. La preservación de dicha solución es aún más difícil que su preparación. Si la solución está en contacto con el aire, absorberá dióxido de carbono y se volverá más ácida. Si la solución se guarda en un recipiente de vidrio, las impurezas alcalinas desprendidas del vidrio pueden alterar el pH. Las soluciones buffer o amortiguadoras son capaces de mantener el pH en valores aproximadamente constantes, aun cuando se agreguen pequeñas cantidades de ácido o base o se diluya la solución. Esta se caracteriza por contener simultáneamente una especie débil y su par conjugado. Como podemos observar, un ácido débil y la sal de su par conjugado y una base débil y la sal de su par conjugado. La disolución buffer debe contener una concentración relativamente grande a cada uno de los integrantes del par conjugado, de modo que la especie ácida del sistema buffer puede reaccionar con los iones de oxígeno e hidrógeno que se añadan, y la especie base del sistema buffer puede reaccionar con la cantidad de iones de hidrógeno que se añadan. Tenemos que la presencia del par conjugado hace que la especie débil se disocie en menor proporción, y la presencia de la especie débil hace que el par conjugado se hidrolice menos. Aquí podemos observar el buffer después de la adición de los iones de oxígeno e hidrógeno, también el buffer con las concentraciones iguales del ácido débil y su base conjugada, y por último el buffer después de la adición del ion de hidrógeno. Tenemos un dato. El uso de las disoluciones buffer es importante en muchos procesos de la industria, como por ejemplo la elaboración de cuero, de materiales fotográficos y tintes. Bien, en esta ocasión vamos a desarrollar este enunciado. Calcular el pH de un buffer que se preparará mezclando 0,1 mol de ácido acético con 0,13 mol de acetato de sodio en un volumen de 1 litro. Ok, para poder desarrollar esto existe el método de el equilibrio químico y es un montón de vueltas. Entonces vamos a hacerlo algo más fácil, usando las ecuaciones del químico Henderson-Hasselbalch, las cuales son las que se encuentran en la parte superior izquierda. Esta es para poder calcular el pH y esta es para poder calcular el pOH. Nada más se reemplaza, se debe de adquirir los valores. Ok, más adelante para que entiendan mejor. En esta ocasión el ejercicio nos está pidiendo el pH. Entonces vamos a usar esta fórmula. Veamos, ¿qué es el pKa? Es el logaritmo negativo de la constante de disociación de un ácido, en este caso del ácido acético, más el logaritmo del resultado de la división de la concentración de la sal dividida para la concentración del ácido, en este caso concentración del acetato de sodio dividido para la concentración del ácido acético. ¿Cómo sacamos eso?
aplicamos la fórmula de molaridad, que consiste en mol dividido para litro. Entonces nada más reemplazamos los valores, 0,1 mol dividido para un litro, esto nos va a dar 0,1 molar. Y lo mismo para el ácido. Entonces ya tenemos los valores de la concentración de cada uno. Procedemos a reemplazar. Veamos, pH es igual a 4,76 más logaritmo de la concentración de la sal y de la concentración del ácido. Esto lo dividimos y nos va a quedar 1,3. Entonces, pH es igual a 4,76 más el logaritmo de 1,3. Existe una gran confusión de que se multiplica el logaritmo para el 1,3 y no es así. Es logaritmo de 1,3, o sea, del valor que vaya a salir en esa división. Ya, entonces 4,76 más 0,1 ya se aplicó el logaritmo y el pH del buffer va a ser 4,87. Entonces eso sería todo. Y si se quiere calcular el pOH, pues ahí está la fórmula, es lo mismo. Solo que en esta ocasión no sería el pKa no sería pKa, sino que sería pKb, es decir, de una base débil.